¿En qué están, gente de YouTube? Nuevamente acá Luke reportándose para hablar del Universo U. Recuerdo mucho que muchos me decían es mejor ir a la Copa Sudamericana que a la Pre-Libertadores, o incluso ir como Perú 3 que como Perú 2. Y sí, es verdad, en cierta manera eso es real, pero depende a la perspectiva con que tú vayas a competir. ¿Qué es lo que buscas al ir a un torneo internacional? Hay que priorizar el tema económico o el tema deportivo. Claro que las dos cosas pueden ir de la mano, o sea, evidentemente si a ti te va bien en lo deportivo y pasas de ronda, también te va a sumar a lo económico. Cada ronda que pases es un monto adicional y un ingreso que el club no lo tenía estipulado. Pero ¿qué debe de priorizar el equipo? Y no solamente la U, la mayoría de instituciones en el Perú priorizan el tema económico. Vamos a sacar de este análisis a Alianza Lima y Sporting Cristal, que ya aseguraron ser los dos representantes peruanos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Ellos recibirán los 3 millones de dólares, que es lo ideal siempre. Pero para el resto, el tema económico también es prioridad. Quizás para un equipo como Lavallejo, que tiene a sus espaldas la universidad, lo deportivo podría ser una prioridad. Pero para la U, Sport Boys, Cienciano del Cusco, etcétera, yo creo que van a buscar poder aumentar el presupuesto y así no tener problemas económicos e incluso, ¿por qué no?, mejorar la plantilla con un mayor presupuesto en 2022 que el 2021. Además, si tú priorizas lo deportivo, en cierta manera es cierto que en la Copa Sudamericana a priori podrías tener mayor posibilidad de avanzar de fases y de hacer una mejor campaña. También hay que decir que la liga peruana no puede estar aspirando demasiado, dado que debe ser, junto a la boliviana y la venezolana, la de menos nivel en el continente sudamericano. Pero así como hay niveles de ligas, también hay niveles de equipo. Es decir, basándonos por ejemplo en el torneo venezolano, no es lo mismo que te toque Caracas o Táchira que te toque el Carabobo o el mismo Estudiantes de Mérida. Lo mismo va en todos los torneos. No es lo mismo que te toque el Aucas de Ecuador a que te toque el Barcelona o el Independiente del Valle, principalmente porque los equipos grandes siempre van a tener un mayor presupuesto, ya sean porque venden más en el tema de merchandising, inclusive ahora que está volviendo el público, quizás nuevamente llegue el ingreso por público, los derechos de transmisión, etcétera, etcétera. Los equipos grandes normalmente tienen un presupuesto mayor a los equipos denominados chicos. Claro, hay otros equipos que son sociedades anónimas y también pueden competir de buena manera, pero es importante porque esto se aplica en el Perú y en cualquier otro país. Yo les voy a poner bien claro que para hacer este análisis voy a tener en cuenta esto también, para darnos cuenta qué nos conviene realmente. La Copa Sudamericana, ir como Perú 3, como Perú 2 en la Pre-Libertadores, porque repito, esto puede ser muy relativo y muy discutible. A los equipos peruanos normalmente le va mejor en la Copa Sudamericana que en la Copa Libertadores. La Copa Libertadores se nos complica, porque justamente es donde normalmente van los equipos grandes. No siempre es así, pero normalmente suele pasar. El formato ha ido cambiando y los premios también. El último cambio se dio en la Copa Sudamericana el 2021, porque antes la Copa Sudamericana era eliminación directa, a cara de perro. Ahora existe la fase de grupos en los dos torneos. La única diferencia es que en la Copa Sudamericana solo pasa uno. No vamos a tocar el tema de la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque nosotros estamos tocando la Pre-Libertadores y la Copa Sudamericana. Si la U jugara solamente la fase de grupos de la Copa Sudamericana y si los montos se mantienen como los de este año 2021, por participar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana nos deberían de dar 900.000 dólares, es decir, mucho más que los 500.000 que nos darían por quedar terceros en la tabla de la Liga 1, y obviamente también mucho más que los 350.000 por quedar cuartos en la Liga 1. Pero como les dije, los formatos han ido cambiando y para ir a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, primero tienes que enfrentarte en un duelo ida y vuelta contra un equipo pero de tu mismo país. Esto es importante, porque si a priori, si la U fuera a la Copa Sudamericana, tendríamos que enfrentarnos a uno de los equipos peruanos que estén clasificados
al mismo torneo. Y sí, en el papel la U debería de ganarle a cualquier equipo que nos pongan enfrente, teniendo en cuenta que son del mismo medio local. A ver, si se nos suele dificultar a todos los equipos peruanos pasar de ronda, si te ponen contra un equipo de tu mismo país, más no podrías pedir. Ojo que también hay equipos como Melgar o la César Vallejo que tienen un buen presupuesto y seguramente van a buscar buenos jugadores. Creo que el resto de equipos a priori debería de tener un presupuesto menor que nosotros. Por participar a esta primera fase para llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el monto que te están dando es el de $225.000. Todos estos montos se acumulan, es decir, si tú pasas esta primera fase y logras ir a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, estarías logrando tener $1.125.000, un monto para nada despreciable. Y que si nos ponemos a analizar objetivamente, es muy posible que si nosotros vamos a ese torneo podamos pasar la primera ronda y adquirir este monto. Pero ojo, porque tú para formar un plantel y poder traer buenos jugadores tienes que gastar los ingresos fijos. Tú no puedes armar una plantilla teniendo en cuenta si paso una ronda o calculando montos que no los tienes fijos, porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Así como puedes pasar, puedes quedar eliminado. Hay que recordar lo que pasó con César Bento el año 2017, cuando la U quedó eliminado de la pre-Libertadores de una manera increíble, y luego durante ese año tuvimos problemas económicos, nos demoramos en las pagas y esto conllevó a la sanción el próximo año de no poder fichar por parte de la Federación Peruana de Fútbol, y ya saben cómo vivimos ese 2018. Es decir, hay que ser responsables al momento de armar el plantel, y yo creo que por esto mismo, para armar el plantel no se tiene que tener en cuenta cuánto podríamos acumular, sino cuál es el monto fijo, el monto más grande que te puedes asegurar en una participación. La Copa Sudamericana puede ser más asequible, pasar una ronda y obtener un monto grande, pero el monto fijo más grande con el que nosotros podríamos contar son los $500.000 por quedar terceros en la tabla de acumulado. Iríamos como Perú 3, estaríamos en la fase 2 de la pre-Libertadores y nos aseguramos esos $500.000, y con esos $500.000 y los demás ingresos que tenga el club podríamos armar un presupuesto, ver el tema de las renovaciones y también el tema de los fichajes. Es cierto, hay una diferencia grande en el $1.125.000 que te entregan por pasar la primera fase y la segunda fase de la Copa Sudamericana y los $500.000 de la fase 2 de la Copa Libertadores. Claro, alguien también podría decir que de igual forma podríamos avanzar desde la fase 1 de la pre-Libertadores si quedamos en el cuarto puesto. Por participar en la primera fase de la pre-Libertadores te entregan $350.000. Es decir, si pasas esa primera fase como hicimos con Gregorio Pérez el año 2020 cuando eliminamos a Carabobo, al club estaría ingresando $850.000. Y sí es acumulativo, porque he estado viendo algunos artículos donde calculan cuánto River ganó en un año por ir pasando de rondas. Lo mismo este año con el Barcelona de Guayaquil. Entonces en la pre-Libertadores debería de ser igual. Además hay que decir que también podríamos hacer el otro cálculo, que sí es más difícil porque hay rivales más duros, pero si en la fase 2 tenemos suerte y nos toca un rival al cual podamos competir y se nos da el partido y podemos pasar esa ronda, yo sé que es difícil, pero si lo logramos hacer, a esos $500.000 de la fase 2 se le sumarían los $550.000 de la fase 3, que es la última fase para luego llegar a la fase de grupos. Lo ideal sería pasar la fase 2, pasar la fase 3, sumar el $1.050.000 y luego incluso ir a la fase de grupos y llevarte los 3 millones por participar en la fase de grupos. Es difícil, se ve muy complicado, muy difícil, pero bueno, es fútbol. No voy a tocar los montos por si pasa la fase de grupos en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores, porque además ya en ese momento la Copa Libertadores le da una paliza a la Copa Sudamericana en cuestión de premios. De todas maneras, ahí están los montos en la pantalla. Además recuerden que esto lo estoy tomando como referencia de lo que se dio en el
año 2021. Todos estos montos podrían cambiar en el año 2022, más aún teniendo en cuenta la coyuntura. Y también tienes que tener un poco de suerte en el sorteo y en los emparejamientos, porque como les digo, los rivales históricos normalmente tienen un mayor presupuesto que los equipos denominados chicos. Y también esto va por el tema de ligas. Por ejemplo, a diferencia de la Copa Sudamericana, cuyo cambio de la fase de grupos se ha dado este 2021, las 3 fases previas de la Copa Libertadores se viene dando desde el 2017. Y desde entonces los equipos peruanos han jugado 12 llaves de enfrentamientos de pre-Libertadores y solo hemos pasado 3 veces. 2 veces Melgar en el mismo año cuando llegó a la fase de grupos con su entrenador Pau Tazo, y la U de Gregorio Pérez cuando eliminó al equipo venezolano Carabobo. Y en lo de Melgar se aplicó más o menos lo que yo he estado queriendo decir. Es cierto, se enfrentó a 2 grandes de sus países, pero fue a la U de Chile, que el torneo chileno sí está un peldaño por encima o quizás 2 del torneo peruano, pero no es ni se acerca a uno de los más competitivos de la Conmebol. Melgar eliminó a la U de Chile en la fase 2 y luego en la última fase, la fase 3, eliminó al Caracas de Venezuela. Además, esa U de Chile estuvo complicada con el descenso ese año. Es por eso que les digo que es muy complicado pasar y llegar a la fase de grupos, pero hay que tener suerte en el sorteo y trabajar esos partidos. Solamente Melgar y la U fueron los únicos que han pasado de ronda. Eso habla mucho del nivel del torneo local. Y también se aplica lo que les dije. En el Perú, los equipos con mayor presupuesto bajo mi criterio son Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar de Arequipa, la Universidad César Vallejo y nosotros, Universitario de Deportes. El resto está un escalón por debajo, entonces tienes que ver qué conviene, porque vamos a hacer la comparación. El Sport Boys, que está tentando volver a un torneo internacional, su presupuesto ha sido muy bajo estos años. Es más, normalmente ha estado peleando zonas de descenso. Finalmente pudo armar un plantel competitivo y este monto le viene bien, pero ese monto lo van a recibir todos los equipos de todos los países, y si en el Perú hay equipos que pagan mucho más, en el extranjero lo van a hacer mucho más. Ojo que el Boys a lo mejor puede llegar, y como les dije, esto es fútbol y puede pasar alguna ronda, pero bajo mi criterio lo que le puede convenir al Boys, dado que recién está regresando a un torneo internacional, es ir a la Copa Sudamericana, porque de esa manera te puedes enfrentar a un equipo peruano y creo yo que tendría más posibilidades de pasar que si llega a una pre-Libertadores y te enfrentas a un equipo de otro país. Pensando en el Perú, lo ideal sería que los equipos con mayor presupuesto vayan a la pre-Libertadores y así puedan intentar competir de mejor manera, y los equipos con un menor presupuesto vayan a la Copa Sudamericana e intenten ganar la primera fase y llegar a la fase de grupos y asegurarse el $1.125.000. Repito, es mi opinión. Yo creo que tanto a la César Vallejo, a Melgar de Arequipa y a la U les conviene quedar terceros y esperar tener suerte en el torneo. Y lo único que me molesta un poco es que creo que la U, dentro de su presupuesto, dentro de sus fichajes, no va a estar la posibilidad de pasar de ronda. Repito, porque hay que ser responsable. Y es decir, si por cosas de destino la U queda finalmente tercero, vamos a la fase 2 de la pre-Libertadores, pasamos esa ronda, volvemos a ganar y logramos acceder a la fase de grupos, ese monto no va a ser usado para el tema de los fichajes. A lo mejor sí, pero la liga peruana ya va a estar comenzando en enero, eso es lo que se dice, y la pre-Libertadores debería de estar comenzando a fines de enero si estás en la primera fase, en la fase 1, por quedar cuarto, y a inicios de febrero si quedaste tercero. El equipo para ese entonces ya debería tener el plantel conformado, haber hecho la pretemporada, y claro, siempre es bueno que entre dinero al club y nos podría ayudar para que no se nos complique el año. Repito, esto es en el mejor de los casos, porque lo normal sería, como cualquier equipo peruano, que se nos complique pasar una llave. Pero acá también entra otra cuestión, otra duda que estuve pensando, y es si nos conviene gastar todos los cupos de extranjeros. ¿A qué voy? Como muchos saben, Alberto Quintero se va a nacionalizar para no ocupar plaza de extranjero, y si se repite el tema de los 5 extranjeros, la U quiere renovar a Novik, tenemos el tema del back central, que muy probablemente
como veo al equipo, sea Alonso. Inclusive Urruti también podría renovar, y es obvio que la U va a buscar un centro delantero extranjero. Nos queda un cupo libre, que es el que dejaría Alberto Quintero, como no tenemos un presupuesto muy amplio, y también para dejar el margen de error, porque recuerden que esta temporada por un momento se deslizó la posibilidad de que el equipo no gaste el cupo extranjero hasta la mitad de año. Es decir, nosotros podríamos dejar un cupo libre para no traer el extranjero que podamos, y si nos va bien en la pre-Libertadores a mitad de año, que también hay libro de pase a mitad de la temporada, ir al mercado de fichaje, evaluar cómo está el equipo, qué zona nos falta reforzar y traer un extranjero para ese momento. Podría ser una opción también eso, porque así en el camino podrías corregir algún problema del equipo que se presente, ya sea porque algún jugador no cumplió las expectativas o por el tema de lesiones. Pero bueno, eso ustedes me lo pueden comentar en la caja de comentarios. También me pueden decir qué conviene más, ir a la Copa Sudamericana o a la pre-Libertadores, y como les dije, si el equipo debería de guardar un cupo de extranjero para por si nos va bien en la pre-Libertadores o quizás en la Copa Sudamericana, con ese ingreso tratar de buscar un refuerzo para ese momento. Pero en fin, gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.